Hola. My name's Tana Rumaga. I suppose like everyone's told you. Bueno, no necesita traducción, está nomada. As Daryl said, I've been coaching for 6 years now. Obviously playing a bit in that time. Como Darrell dijo, bueno, ya entrené hace 6 años, jugó un poquito antes de eso. And today I just offer you some of the thoughts that I've had, things that I've learned along my way in my rugby life. Y hoy quiere compartir con ustedes algunos pensamientos, algunas cosas que aprendió en su carrera rugbyística. And some of the philosophies. So I hope you take something from it and you enjoy it. Algunas también de las filosofías, espera que tomen algo de eso y que lo disfruten. So today we're doing back attack, and some of the key factors of back attack we have listed here. Player awareness. Hoy vamos a hablar un poco del juego de back y algunas de las claves, los factores claves para el juego de backs. Primero es la conciencia del jugador. You'll see there's a bit of a list, but for me, player awareness comes from all those in the back line. Esto es, sabe que es una lista, pero bueno, esto es muy importante para él. La conciencia, el conocimiento del jugador tiene que estar en todos los backs. We rely on huge communication. Confiamos también y necesitamos mucha comunicación to distinguish where the best places are to attack, where the spaces, para distinguir cuál es el mejor lugar, dónde está el espacio para atacar. And we need that clear communication to come in, and a lot of it will come in from the outsides, our wingers, our fullbacks. Y necesitamos que la comunicación sea clara y que venga desde afuera, de los wingers, de los fullbacks. Because we can't rely on our fly halves and our nines, because a lot of times our fly halves are looking at the ball. Y no podemos confiar que esto provenga del mediocromo o del 10 porque la mayor parte del tiempo están mirando la pelota ellos. Okay, so we have clear jobs for certain positions in our back lines. Entonces tenemos trabajos determinados para ciertas posiciones en nuestros backs. In the role of player awareness, let's just say that. En el rol de la conciencia del jugador. Our alignment, again, all these things, alignment, angles of running, depth, timing, vision, these things I like to bundle up and just put into an awareness of time and space. Todos estos factores que ven mencionados acá, el alineamiento, los ángulos de carrera, la profundidad, el timing, la visión, la velocidad, la destreza, son todos importantes en cuanto al primero, al conocimiento del jugador. An awareness of time and space, so when a move is called, you understand how much time you will have. Esto significa para cuando tenés una jugada y saber cuánto espacio tenés y cuánto tiempo tenés para ejecutarla. And also the space needed to fulfill that movement. Y también el espacio requerido para hacer ese movimiento. To be successful. Para que sea exitoso. Okay. And then also these our roles within backline play. Y también esto de los roles en el juego, en los backs. Is key. We don't have any decoy runners. Es importantísimo. Ya ellos no creen que existen los señuelos falsos. We've gone away from decoy runners because everyone's an option. Esto lo dice porque para él todos son una opción. And then obviously the necessary skills to get those through. We put a lot of pressure on ourselves. Y obviamente la necesidad de tener mucha destreza para poder efectuarlos. We train the basic skills continuously, even at the highest level. Entrenan las destrezas básicas constantemente, incluso en los niveles más altos. I have a saying that it's the little things that make the big things happen. Él tiene un dicho que son las cosas pequeñas las que hacen que sucedan las cosas grandes. The key coaching points for this, obviously I've talked about it, understanding with sport tech analysis systems, you can obviously break teams down. Estos puntos claves de los que habla son mucho más fáciles de analizar cuando tenés tecnología como Sport Tech. And it helps you obviously find areas where you need to attack, what defenses are doing, but also with this role of communication, we like our players to make sure that they understand what's happening on the field, because
in the end, they're the ones that need to make these decisions and changes when they're out there. Y bueno, esta tecnología es tan buena porque te ayuda a identificar los errores que podés ver en tu rival, cómo lo puedes estudiar y también para saber qué queremos ver de nuestros propios jugadores, en dónde los podemos apuntalar y qué queremos de ellos. Again, this is a slide of what I've talked about earlier about our knowledge of time and space. Again, I'm just reiterating, making sure that we do know whether we're going up against a drift defense or we're coming up against a rush defense. Esto es para que los jugadores también identifiquen contra qué tienen enfrente, si es una rush defense que va de punta o una defensa que barre. And whether, obviously on a rush defense, the playmaker won't have to take up so much time with the ball. Obviamente en una defensa rush que va de punta, el playmaker, el jugador que toma la decisión, no va a tener tanto tiempo con la pelota ni de tomar una decisión. And then conversely, obviously, vice versa to that, when they're just drifting, we need to be really aggressive about taking the ball to the line to commit defenders. Lo mismo cuando tenemos una defensa que barre, tenemos que ser muy agresivos de llevar la pelota hacia la línea de ventaja para tomar la mayor cantidad de defensores posibles. Again, which always is to try and get the ball in the right places into the space that we've seen. Siempre se trata de llevar la pelota a los mejores lugares posibles para obtener lo mejor de ello. Again here, our ability to see, our vision, eyes up. We always teach eyes up. Siempre para ellos es lo primordial y lo van a escuchar a lo largo de todo el día, es la visión arriba, la visión siempre hacia adelante. And you'll hear this in all the presentations today, be it in defence, continuity, the ruck. We have to sight, where we want to go, what we want to do. Como dijo recién, lo va a repetir todo el día y no solo en ataque, también en defensa, también en el juego de ruck. Es muy importante saber qué está pasando enfrente. So here's we've got some clips now, our type of penetration, some things that I've just talked about. We'll have some examples of that and we'll just run through these. Vamos a ver algunos clips sobre lo que hablamos de penetración en la línea de backs. So we'll just run through this, just have a look, and then we'll come back and we'll analyse it. Hold back. So here, stop. So here, we talk a lot about gain line. For us, it's one of the major things in rugby. Hablemos mucho de la línea de ventaja. Para nosotros es lo más importante en el rugby. To generate go forward ball. Para obtener pelota yendo hacia adelante. For us to generate lightning quick ball and obviously put pressure on the defenses. Y para tener pelota super veloz, ellos le dicen si ven ahí en los papeles LQB, Lightning Quick Ball, es pelota rápida. As you can see here, the defense, they didn't get up very fast. The defense wasn't very fast coming off the line. Como ven acá, la defensa tarda mucho en salir, no es muy rápida. So a flat pass to the 10 who sees this and then just takes the ball forward. Un pase plano al 10 hace que ya vaya hacia adelante. It gets over the gain line very quickly. Y ganar la línea de ventaja rápido y poner mucha presión sobre ellos. Next, stop. So here, this is obviously you can see here a bit different. Canterbury have got off the line very quickly. Acá se ve algo diferente, la defensa de Canterbury, que son los rojos, van hacia arriba bastante rápido. And as you can see, this ball player that will receive the player that receives the ball now won't have to take the ball to the line far. Y acá se ve que el que tomó la pelota no puede llevar la pelota hacia la línea de ventaja. And it just creates space. Pero lo que hace es generar espacio para el jugador de afuera. Okay, as you can understand, as you can see there, if we go back, trying to save lives, and you get a lovely. Just stop. As you can see there on the first clip, we showed. I don't have to show it. The player receiving the ball was very flat because they didn't come up. Como vimos en el primer clip, el jugador que tomó la pelota estaba bien plano porque la defensa no fue hacia arriba, entonces no tuvo problemas. And then in this clip, he's taken a lot of depth. Pero en este está muy profundo. El que this is what I'm talking about when we understand the time and space we need to achieve the goal that we want to achieve.
Y esto es a lo que se refiere cuando habla del conocimiento de tiempo y espacio para lograr lo que pretendemos. Okay? And again, these are the things that players have to adapt to on the field. They'll feel it. Coaches, again, if you have the ability to have analysis systems where you can see that and analyze teams, that helps. Estas son las cosas a las que se tienen que adaptar los jugadores y que ustedes como entrenadores tienen que tratar de enseñar. Si pueden usar tecnología, siempre va a ser mucho más fácil. But us, for backlines, we try and teach our boys to, in the first 10 minutes, we should know what kind of defensive system teams are playing. Maybe, possibly in the first 5 minutes. Pero ellos como entrenadores lo que hacen es tratar de que sus jugadores en los primeros 10 minutos sepan qué defensa tienen enfrente. Incluso en los primeros 5 minutos ya deberían saber. Because as backlines, we'll have a very simple move to start the very first phase, the very first set phase. Porque ellos lo que plantean es en la primera jugada que tengan de movimiento fijo, es una jugada muy simple. And then we will have a talk about who tackled who, what are they doing defensively, and then we'll adjust our moves to suit. Y a partir de ahí tratar de deliberar quién fue el que tacleó a quién, cómo defendieron y así acoplarse a ese sistema. Again, here it's what we talk about our 3 or 4 lines of our attack line, our gain line, attack line, defense line, and then the tackle line. Ahora hablamos de la línea de ventaja, acá también la línea de ataque, la línea defensiva y la línea de tackle. As you see, he's taken it to the line, and they obviously recognise there was space out wide. Desde el line out la llevó hasta la línea de ventaja, vio que la línea de tackle, vio que había espacio afuera y ahí tomó la decisión. Here the Manawatu, the green side, the Manawatu side, had obviously known that they're very tight and close. El equipo de Manawatu, que es el equipo verde, ya sabía que la defensa estaba muy cerrada, muy cerca y muy junta. So when we say taking it to the line, they took it to the line, grouped them, and then had that option of going behind. Cuando decimos de llevarlas a la línea, eso fue lo que hizo y así juntó gente, los clavó a todos y tiró la pelota hacia afuera por una espalda. To get over the game line. Para ganar la línea de ventaja. I'm sure that's a good incentive for you. Now here's Manawatu now looking to open them up. And Thompson makes a good strong run. And if we just go back to that one, I think this is one. Yeah, go back. And what we do too, if you can't really see him. I don't know, no, he's not out there, is he? Oh, next one. Okay, we'll go to the next one. Down towards the back, and Oliver's got it. Again, Nice straightening here. probably one thing we do when we carry, we have a lot of good footwork. We don't just carry hard and straight. Una cosa que tratamos de hacer cuando tenemos la pelota no solo es ir al hombre, sino que tratar de hacer, como dicen ellos, footwork, trabajo de piernas, repiqueteo. We try and use a lot of footwork to get onto wedge shoulders. Tratamos de hacer mucho juego de piernas para enfocar a los hombros débiles. So we always go into contact on our terms. Siempre vamos a contacto bajo nuestros propios términos. Okay? So we get obviously try and get quick ball. Así tener pelota rápida. Takes it up over the 10-metre mark. He's a pretty good-looking player too, Parks. And now here's Rick. Here, this is the one I was wanting to talk about. Just the spread of our alignment. En esta quiero hablar lo importante de la anchura de la formación del alineamiento de los backs. If you can look at the top of your screen where the arrow is there. Si ven en la punta donde está la flecha, van a ver al wing. We have our winger. We always try and keep our wing wide, just to try and open up spaces. Siempre tratamos de poner al wing bien abierto para tratar de abrir espacios. We try and paint a picture that something, these options there for the cross kick from someone. Con esto le queremos pintar una imagen al contrario, ver si que piensen que vamos a tirar un kick cruzado. Okay, so it keeps the defenses thinking. Entonces la defensa ya tiene que empezar a pensar. And what it does is obviously the opposition winger gets a bit nervous, so he thinks he has to open up a bit wider as well. Entonces el wing de enfrente ya se pone un poco nervioso, piensa que tiene que ir más afuera. And you see the insides here are quite tight, and then they look to attack outside that, between that centre and winger, which is a very good move here. Si ven los tres primeros atacantes están bastante cerca, entonces eso hace que parece que van a atacar ahí.
So as you see there, they've created, they manipulated the space. They created what they wanted to get into the space that they created. Como ven, pudieron manipular a la defensa y conseguir el espacio que querían donde querían atacar. But as typical wingers these days, Esto es lo típico de los winners de hoy. he didn't want to pass the ball to the overlap. No quería pasar la pelota hacia afuera. Okay, play. Why are you looking at Diego when you say that? So waiting Just play this. for advantage to the Crusaders. Carter, and there it is. The advantage is there. And then once we've broken teams down from the set phase, Una vez que ya que el equipo está desorganizado en el juego de fases, la defensa está desorganizada. us backs, we're looking for mismatches. Como backs estamos tratando de buscar disparidades. We're looking for forwards in the back line. Queremos identificar forwards en la línea de backs. Obviously, less numbers than the opposition having less numbers. Obviamente than que us. la oposición tenga menos números que nosotros. And you can see in this clip, if you play it, if we have a look at it again. En este clip vamos a ver. Sorry, with no, go back to the category clip. If we have a look here with the Crusaders, they do well. They have the decoy runner. En este clip de los Crusaders vemos muy bien como el señuelo, que es este que está marcando con la flecha, To try and hold in those forwards close to the ruck, va a tratar de juntar esos forwards que están cerca del rack. and then they go behind. Y van a ir por detrás de él. Dancer waiting for advantage to the. And as you can see, that defender rushes in at the decoy, which Y como pueden ver, ese defensor fue rápidamente a buscar al señuelo, Crusaders, which creates a bit of doubt for these two guys, lo que genera duda para esos dos que están afuera. and that's what Dan Carter's very good at, looking to go the person that's marking up on him, he looks to go on the outside of him, and we really look at shoulders at this stage. Y en eso es lo que es muy bueno Dan Carter, con la persona que tiene enfrente trata de atacarle el hombro de afuera y así juntar marcas. Once he turns his shoulders in, Una vez que el rubio, ahí vemos al rubio defensor, gira hacia adentro, he knows he's got him stuffed. Carter ya sabe que, outside. Carter ya sabe que lo clavó. and there it is. The advantage is there. And so here we've just got the drawings of our game line that I said before. Ese es el dibujo de la línea de ventaja. For us, it's all about if we want to get go forward Siempre es una carrera hacia la línea de ventaja. on attack. We just want to get that ball, get us go forward, make sure getting our forwards having to run towards the ball rather than go back. Siempre queremos que nuestros forwards corran hacia adelante a limpiar la pelota y nunca para atrás, para ganar esa carrera. And we'll talk about it later, but on defense, obviously it's the opposite. We're trying to get over that game line and stop them from getting there. Obviamente cuando hablemos de defensa va a ser lo mismo, pero al revés. Queremos como defensores ganarle la línea de ventaja, la carrera al ataque. Save lives. And you get a lovely cup of tea and some of the nicest biscuits too, Tony. And we've seen this clip before. Obviously that's the tackle line. If we've got there, they're pretty much over the game line now. Este es el que vimos antes, ahí vemos que llega hasta la línea de tackle, casi que ganando la línea de ventaja. I'm sure that's a good incentive for you. Now here's one or two. And then, again, it doesn't have to be direct all the time. There's other ways of getting over the game line, but we really hammer home or accentuate to our players that the game line is paramount for us. No siempre tiene que ser directo el ataque, hay muchas formas de hacerlo, como en este caso, pero para ellos lo más importante es ganar esa línea de ventaja, es primordial. Now looking to open them up, but Thompson makes a good strong run. Dancer And we've been through this. waiting for advantage to the Crusaders. So the playmaker Carter, and then our support. and there it is. The advantage is there. I think one thing I didn't mention before on this clip is the support. The importance of the support. Una cosa que no mencionó en este clip anteriormente fue la importancia del apoyo. We do hammer a lot our support, making sure we come at depth and making sure
that we communicate all the way through. Insisten mucho con el apoyo y la necesidad de para comunicar hacia adentro. You know, we don't just let them break and then leave them to it. You know, we have stats that we always look at about how many breaks we make a game. Ellos mantienen una estadística de cuántas quiebres logran por partido, pero no es que solamente los dejan cortarse y listo. But obviously after that, how many were successful? Claro, después de eso, ¿cuántos quiebres fueron exitosos? Because sometimes you might only get 2 breaks, and then if teams can score from those. Algunas veces tenés dos quiebres por partido, pero los equipos igualmente marcaron de esos 2 quiebres. You know, against a team that might make 10 breaks and not convert any of them. Contra equipos que por ahí hicieron 10 quiebres y no marcaron ninguna vez. We've talked about the lines again. You know, the game line, our attack line. These are things. You know, you'll get this, I'm sure, at the end of the seminar or soon. You get all the information that's been written down here. Al final del día van a recibir toda esta información que estamos mostrando de la línea de ventaja, la línea de ataque. Our knowledge of our roles, I've said it before, you know, as one of the main points, but here it's just a breakdown of the different roles. El conocimiento de los roles es importantísimo para nosotros. Acá estamos desmenuzando cada uno de ellos. The distributor, the guy that makes the passes, sets the backline in motion. El distribuidor, que es el que hace los pases, el que empieza a mover a la línea. Because in the southern hemisphere, obviously, we like to play right on top of the game line. We put a lot of stress on making sure the ball's out in front and on our skills, which is why we work so much on the simple pass, the basics. Como en el hemisferio sur hacen mucho hincapié en tratar de siempre ir hacia adelante y jugar rápido, tratan de que la destreza sea siempre muy precisa y la ejecución también, por eso la pelota siempre tiene que estar adelante en el pase. Any pass that's behind us or that can slow us down, we're very hard on that as well. So cualquier pase que nos frene o que sea hacia atrás, son muy duros sobre eso. it could make a big difference between being, you know, successful or not. Marca una diferencia muy grande entre el éxito y el fracaso. Our playmakers, as you see, they're the people that really get us going and create opportunities for us. Los playmakers o generadores de juego son los que crean oportunidades para nosotros. As you see, we don't have decoys, although we've written it down there. They're more option runners for us. Como dijo antes, no tienen señuelos falsos, ellos lo llaman decoy, señuelos falsos. Para ellos siempre son corredores de opción. The penetrator, but the support players, as I said, the support players are key. They're the finishers, but they need to work hard to get in good positions. También está el penetrador y obviamente lo que hizo mucho hincapié, el apoyo. Son los que definen las jugadas, pero también hay que trabajar mucho sobre eso. Now here we have probably some of the things that, the common errors that can really nullify some good backlines. Acá vamos a ver algunos de los errores típicos que se pueden identificar en líneas de backs. Creeping, we know creeping, people moving early before the 10 has the ball, they get nervous. Gente que se pone nerviosa y se mueve antes de tiempo. So we try and develop a lot of trust in keeping our depth and just holding our lines until the person inside us gets the ball. Tratamos de generar confianza y de saber cuándo tenemos que movernos para no desordenar el movimiento. No communication. Si no hay comunicación, Which I think is the worst thing. Everyone should be talking when we're on the field. It develops self-confidence. It develops confidence as a unit and as a backline. todo el mundo tiene que estar comunicándose en la línea de backs. Eso genera confianza y genera una unidad. Our lack of understanding of time and space. La falta de entendimiento de tiempo y espacio. Our slowing down of the ball, or like I said before, getting balls behind us. Tener pases malos que nos frenen. And then backs running across field, creating nothing. Obviamente. Taking up all space. Y también backs que corran de costado logrando nada. And I think one that's not down there, and which you come across a lot, is backs that don't know the move. Y acá algo que no mencionó pero que es muy importante es backs que no conozcan las jugadas. Again, as we say that we do a lot of work, everyone needs to know their roles as role players. Es muy importante y hacen mucho hincapié en que todos los jugadores tienen que saber sus roles. And I make sure that all our backs that we don't do something we haven't trained.
because that's when mistakes come. Y trata de no hacer algo que no entrenaron, porque ahí es cuando vienen los errores. So, that was a look at backline attack. A lot of it, what I believe in and what I coach. But if anyone's got any questions for me, Eso fue un vistazo a lo que es el juego de backs our panel. y de lo que Tana piensa del juego de backs. Si alguno tiene una pregunta acerca de esto, o para el panel, la Tana o el panel. Another great explanation. Muy buena explicación, dice. Gracias. Hablaste de una de las cosas importantes o llaves de los backs era la profundidad, y acá tenemos, creo que en Buenos Aires, un gran problema con la profundidad, y queríamos saber cómo lo trabajaban o cómo hacían para lograr que sus backs estén permanentemente profundos. Again, as I said, it's a teaching of understanding, the time and space where you want to get, what you want to achieve from the move that you're trying to implement. I know I've talked about with some of the coaches before about the fly half standing deck, but maybe the outside standing a bit flatter, because once he goes to the line and he might have created something, if he goes to the line and all the support's at the back, then that's nullified the opportunity that's been created. Se trata de siempre hacer hincapié en hacerles entender a los jugadores lo que queremos lograr. En un momento dijo lo del tiempo y espacio, que conozcan esto de tiempo y espacio y cómo lo queremos lograr. Si querés, al 10 lo tenés que poner un poquito más profundo, pero como decía antes, los de afuera, el 2, el 13, un poquitito más plano. Lo importante es llevar la pelota hacia arriba. And I think, again, it's just what you as a coach want to teach these players. Obviamente se trata no de la verdad de él, sino lo que vos quieras enseñar a tus jugadores. It shouldn't really matter whether you want to play a deep back line or flat back line. It's that understanding of what you need to do with the space. Take up the space or not take up the space, because of what the defense is doing. Para él se trata de ganar el espacio o no ganar el espacio. Si querés puedes jugar con una línea más plana, desde atrás, pero más plana, o una línea bien profunda. You can understand if you've got a deep back line and all they're doing is drifting, and you put two misses in to the wing, have you achieved what you want to do? Por ejemplo, dice, si tenés una línea muy profunda y la defensa de ellos es una que barre, tirás 2 salteos hacia el wing. ¿Vas a lograr lo que querés? ¿Vas a ganar espacio? You've chucked it to the wing, that's fine, but you actually haven't created an opportunity to break the line. La tiraste al wing, está bien, llegó hacia afuera, pero ¿creaste alguna oportunidad? And I think that's what you need to do. It's all about trying to penetrate in certain areas to get what your team wants to do. Se trata de penetrar en ciertas áreas para lograr lo que querés que tu equipo logre. ¿Un punto más? No lo mencionó, pero me gustaría que haga alguna referencia a cómo deciden ellos la marca defendiendo en inferioridad numérica. Claro, defendiendo en inferioridad numérica. Te atacan 5 y vos tenés 3 para defender. Normalmente se va contra la pelota, de manera de quitar espacio y demás, pero me gustaría que nos explicara quién decide o cómo deciden esa situación. He wants to know something about backs defense when you're outnumbered. Say you have 3 against 5. Yeah. Who makes the decision of whether go to the ball or drift? Well, it should be. Well, for me, it should be the outside guy telling to buy time. He's trying to buy time. Para él es el tipo de afuera, el que está afuera es el que está tratando de ganar tiempo. Now, it's the outside guy that makes the decision. And again, it comes down to a system that you want. If he thinks, sometimes you might have a system where the coach will tell the winger if he gets in trouble, just to come down and cut it off. Siempre es el tipo de afuera que para él es el de afuera que toma la decisión. Pero a veces depende también del sistema defensivo. Puede ser que en tu sistema defensivo le digas al wing que vaya a cortar arriba. But for me, normally I'd be teaching our wingers to sit, buy time, but the talk has to come from the inside to see that he's got
some help coming. Lo que hace él y les enseña a los winners es que traten de esperar, de ganar tiempo, pero lo importante es que la comunicación llegue desde adentro para que este tipo de afuera sepa que tiene tiempo y que tiene apoyo. Again, communication is key for everything. You know, gives them confidence. If he has confidence that he's got numbers to come and help, I'm sure he'll buy time. When he doesn't hear anything, that's when he thinks he's all by himself, so he'll make a decision that concerns him. La comunicación es clave, es fundamental, por eso así los jugadores ganan confianza, se sienten seguros. Si ese tipo no tiene comunicación va a pensar que está por sí solo, entonces ahí va a cometer un error. ¿Cuáles son, según ellos, las destrezas básicas a las que le hacía referencia que hay que entrenar constantemente? Which do you think are the basic skills that should be trained constantly? Pass catch, definitely. We train pass catch all the time. Pasar y recibir todo el tiempo es la máxima. And a variety of passing, short pass, long pass, and that's for everyone. Variedades de pases cortos, largos, y eso es para todos. Backs, forwards. Backs, forwards. Now obviously you've seen there's a lot of offloading going on, so again, we believe you can train that, so we do. Hoy en día está muy de moda esto del offload, del pase en el contacto, eso se entrena. But also on top of that, we develop decision making on the offload. You know, it's not so much how you do it, it's when you do it and when it can be successful. Those ones. Pero no solo entrenar el offload porque sí, sino tratar de enseñar cuándo tomar la decisión de hacerlo o no. Eso es cuando se hace bien. Again, there's kicking. We probably don't have the best kickers in the world across our team, but again, there's a variety of kicking. We might have just a couple of guys that can kick long for us, but those little ones, the chip for each other, the grubber, these little things. También la patada, dice que ellos no tienen de los mejores pateadores del mundo, pero también entrenando uno contra uno, patadas largas, patadas cortas, sombreros, rastrones. And then again, for us, the catching part is not just catching for a pass, it's catching the high ball because it's such a big part of the game now. Y esto de tomar y pasar, no solo tomar el pase, sino también tomar las pelotas altas, las patadas. Yeah. I would be surprised that all teams, prior to we start training, our players are there early, practicing passing, catching, different types of passing, catching. Se sorprenderían de ver la cantidad de tiempo que pasan los jugadores y que llegan mucho tiempo antes de la práctica para ver, llegas y los ves entrenando patada, pase. And then within the backs, in our unit training, as part of the team training, you know, we're doing a lot of the high catches, the different kinds of kicks. And things like that. Y después ellos cuando se separan entre backs y forwards, los backs practican mucho esto de tomar la pelota de recepción de patadas. ¿Alguien más? La proporción del tiempo, Super 15, LMC, colegio, el tema de la proporción del desarrollo de la actividad. ¿Cuánto tiempo le dedican a eso? Claro, el Super 15, lo que usé, ¿cuánto tiempo fuera adentro? Okay. Y lo juveniles. How long do you take on training this regarding the level in Super Rugby, NPC, Club Rugby? Again, as I said, the players realise the need in their own time to do their own basic skills. Everyone has. Again, you'll see our IPP form. Players will have their work-ons, and then that's what they have to do in their time. Primero, los jugadores tienen que saber que esto lo tienen que desarrollar también ellos por su cuenta. Entonces, la mayoría le dedica su tiempo libre o tiempo que es fuera de entrenamiento a entrenar estos. Después vamos a ver que tienen unas planillas de desarrollo en las cuales ellos se ponen su propio puntaje en las distintas destrezas. A partir de eso después trabajan. You know, usually team training could be anywhere between 60 minutes and 80 minutes. Generalmente el tiempo de entrenamiento del equipo va desde 60 a 80 minutos. And then 20 minutes at the end. There's always 20 minutes at the end where it's just the skill work-ons for players that they have to do. After that. Yeah.
Y después de eso, de ese entrenamiento, hay 20 minutos a los que le dedican puramente a las destrezas. Thank you, Tana.